El pecado de David fue atribuirse, creerse el dueño del pueblo, y el pueblo le pertenece a Dios. El problema aquí del censo fue la verdadera motivación, la intención que el rey David tuvo. Él pretendía medir su poderío y decir que en su tiempo Israel había aumentado en número de soldados, que su reino había sido engrandecido. Esa era la verdadera motivación, mostrarse como grande. Que muchas veces nuestras decisiones son equivocadas. Tal vez estamos atendiendo más a la voz de nuestro ego, de nuestro orgullo, al creer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer las cosas. O tal vez nos dejamos llevar por consejeros que Dios no ha mandado hacia nosotros. Son voces que quieren venir a distraernos del verdadero propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Lo que contra ti se levanta no es tu suegra, no es tu nuera, no es tu esposa o tu esposo, no es tu hija o tu hijo. Son principados, son potestades. Jerusalén no iba a ser destruida, sino que le manda y le dice al ángel: detén tu mano, basta. Pero David quería presentar a Dios algo que a él le costara, porque el amor así es sacrificio, es entrega, es algo que cuesta. Así es como nosotros podemos mostrar reverencia hacia lo sagrado. Para el Señor no hay cosa imposible, no hay cosa difícil para el Señor. Él siempre tiene una salida para todo. Por eso es importante el altar, por eso es importante que vayamos y libremos nuestras luchas y nuestras batallas día a día con la fuerza, con el poder de Dios. Debemos ser muy cuidadosos, tener muchísimo cuidado con nuestras intenciones y nuestras motivaciones. En todas aquellas cosas que pretendamos hacer, en aquellas decisiones que tomemos, debemos tener el cuidado de no tener segundas intenciones, de no querer mostrar algo pretendiendo otra cosa. En el estudio que vamos a desarrollar se encuentra en el segundo libro de Samuel 24. David hace un censo, y aquí lo malo, lo incorrecto no fue hacer el censo. El censo es sinónimo de orden, de llevar estadísticamente esos datos que deben estar registrados. El pecado de David fue atribuirse, creerse el dueño del pueblo, y el pueblo le pertenece a Dios. Dios nos ha dado y nos da el consejo, las armas, porque las victorias que David obtuvo era porque el consejo de Dios venía hacia él, y por ende David tenía victoria cuando salía a la guerra, cuando salía a la batalla, porque era Dios quien le indicaba dónde ir y cómo debía ir. El problema aquí del censo fue la verdadera motivación, la intención que el rey David tuvo. Él pretendía medir su poderío de ese reino al cual él había asumido, y decir que en su tiempo Israel había aumentado en número de soldados, que su reino había sido engrandecido. Esa era la verdadera motivación, mostrarse como grande. Y nosotros no estamos alejados de lo que el rey David hizo. Muchos de nuestros logros, de nuestros alcances, corremos el riesgo de atribuirnos a nosotros mismos, a nuestras propias fuerzas, y no darle la gloria a Dios, no darle la alabanza a Él. Y mira cómo empieza el capítulo 24 de 2 Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab. Joab era un general del ejército que estaba con el rey David: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo del rey. Aunque este general se opuso a lo que el rey en su momento le dijo y le estaba mandando, dice que prevaleció más la orden del rey. Y es que ¿quién puede refutar a la palabra de un rey? Todos sus súbditos, todos están sujetos a la obediencia del rey. Aunque Joab se haya opuesto a lo que el rey quería en ese momento, no pudo convencerlo, sino que David ya tenía esto en su corazón. Entonces vemos cómo Joab empieza a hacer el recorrido de estas tribus. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jodesi, y de allí a Dahán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba.
Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Pasó todo este tiempo, 9 meses y 20 días. Y el rey David, fíjense todo el tiempo que tuvieron, todo el tiempo que tuvo para poder desistir de aquella decisión. Que muchas veces nosotros, nuestras decisiones son equivocadas. Son equivocadas porque tal vez estamos atendiendo más a la voz de nuestro ego, de nuestro orgullo, al creer que en nuestras propias fuerzas nosotros podemos hacer las cosas. O tal vez nos dejamos llevar por consejeros que Dios nos ha mandado hacia nosotros. Son voces que quieren venir a distraernos del verdadero propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y siguiendo con la lectura, dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y mira, una vez que ya el rey recibe el censo en su mano, en su poder, ¿cómo fue esa reacción de él al tener aquellos datos y decir con cuántos hombres cuento? ¿Cuánto es mi poder en este reino? ¿Cómo he levantado? ¿Cómo he crecido? ¿Cómo Israel hoy se ha engrandecido en número? Por mi fuerza, por mis estrategias, por mis habilidades. El corazón de él se vio engrandecido en su humanidad, en su poder. Nosotros no estamos alejados de lo que el rey David sintió. Quizás nuestras batallas y nuestras luchas sean totalmente diferentes a las que él enfrentó. Nuestras luchas son totalmente diferentes, ya sea en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos que luchar con tantas cosas, ya sea que los enemigos se levanten en contra de nosotros y empiecen a querer dañar, a difamar, a injuriarnos muchas veces. Porque la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Lo que contra ti se levanta no es tu suegra, no es tu nuera, no es tu esposa o tu esposo, no es tu hija o tu hijo. Son principados, son potestades que se levantan, que el enemigo usa quizá a estas personas para que vengan a ti a robarte la paz, a quitarte lo que a ti te pertenece. Porque el enemigo así trabaja. Entonces, esa es una lucha que debemos librar diariamente, constantemente. Y el Señor es quien nos da las estrategias, porque al final la batalla nosotros no la podemos ganar. No es nuestra la guerra, dice el Señor. Es de Dios. Es con sus estrategias. Es con su consejo. Es con su inspiración y revelación que vamos a poder nosotros salir adelante, salir victoriosos. Entonces, volviendo a la historia, cuando una vez el rey David recibe el censo y sintió todas aquellas cosas de grandeza, le pesó en su corazón. Sintió la reprensión de Dios de poner la mirada en lo que poseía. Creyó que el pueblo le pertenecía, que el ejército que contaba le pertenecía a él. Pero todo es del Señor. No nos podemos nosotros atribuir lo que al Señor le pertenece. Inmediatamente, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente, gravemente en haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Ya había en su corazón el arrepentimiento, la reprensión que él sintió por haber hecho eso. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. No olvidemos que en todas las cosas que nosotros hacemos trae consecuencias. Y quizá las consecuencias que hoy podemos ver aquí por el rey David, a causa del pecado del rey David, las sufrió el pueblo. Tal vez nosotros, por las decisiones que tomamos, por las cosas que hacemos, las consecuencias muchas veces vienen directamente a nosotros. Por eso es tan importante cuidarnos, cuidar el corazón. La palabra nos enseña que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Normalmente a nosotros nos cuesta decir: me he equivocado, he actuado mal, no debía haber hecho las cosas de esta manera. Nos cuesta porque nuestro ego se interpone a cualquier acto de humildad que podemos llegar a tener.
Recordemos que cada acción que hagamos, sea esta buena, vamos a tener frutos buenos. Pero las malas muchas veces no se identifican. Podemos a veces engañar a los demás. Podemos pretender y hacer creer a los demás que los amamos, pero dentro de nosotros está la hipocresía. Solo estamos adornando quizá nuestras palabras, pero en nuestro interior es totalmente diferente lo que sentimos. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestras verdaderas motivaciones. Si no tenemos nada bueno que decir de alguien, mejor callemos, y cuando podamos aconsejar a esa persona, hagámoslo directamente a él o a ella. Entonces viene el profeta a David y le dice: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderás. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de hombres. El rey David sabía que el corazón del hombre, hermanos, si en nuestras manos estuviera el enviar a alguien al infierno, nosotros no dudaríamos en hacerlo. Porque nuestras misericordias no son comparadas con las que Dios tiene para nosotros. Él tiene misericordia, dice la palabra, del que Él quiere tener misericordia. Él se compadece de quien Él quiere compadecerse. Pero nosotros, cuando nos han herido, cuando nos han hecho mal, cuando nos han causado un daño, nuestro corazón se duele y empezamos a proferir, a esperar lo peor para aquellas personas, cuando nuestro corazón se ha endurecido. Pero si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos hace sentir que el mal debemos vencerlo con el bien, que debemos orar por nuestros enemigos y debemos perdonar. Entonces David prefiere caer en las manos del Dios misericordioso y le dice: caigamos en las manos de Dios. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Mire qué consecuencia trajo este grave pecado, que por el rey el pueblo sufrió las consecuencias. Y aquí podemos ver por qué David no escogió la primera opción o la segunda. Porque si hubiese habido hambre en la tierra, los que tenían o los que tenían abastecido, ellos no iban a padecer. Mientras que si el castigo iba a ser de una forma general, donde allí no había acepción de personas, entonces esta peste mató a estos 70,000 hombres. Y dice también que el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Pero Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Mire la consecuencia, no solamente iba a ser la matanza de los 70,000 hombres, sino que también se iba a extender a destruir a Jerusalén. Pero aquí Dios no puede ir contra su propia palabra. Jerusalén no iba a ser destruida, sino que le manda y le dice al ángel: detén tu mano, basta. Y el ángel detuvo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube. David había entendido y había comprendido que para él no era justo que el pueblo estuviese sufriendo o padeciendo aquellas consecuencias, sino que le dijo: yo fui el responsable, yo fui el que pequé. Pero Dios actúa como Él quiere. Y la enseñanza era para el pueblo. Debía el pueblo aprender la disciplina. Qué importante es nosotros tener consejeros espirituales, aquellos hombres y mujeres que son verdaderos siervos, consagrados al Señor, que nos pueden aconsejar. Porque el rey David tenía a Gad, era un profeta, que a través de él Dios le hablaba. Y le dijo Gad, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Aquí entramos en la importancia que tiene un altar en nuestras vidas. El rey David estaba en grave problema.
Pero Dios siempre nos muestra una salida para toda situación en nuestras vidas. Dios siempre tiene la salida. Y aquí la importancia del altar. Si bien el altar lo podemos ver como un lugar allí apartado en nuestra casa, adornadito quizá con material bíblico, con la Biblia, con algún candelabro, con alguna lámpara allí con aceite que simbolicen la luz. Pero no basta solamente tener ese altar. No basta solamente tener en nuestras casas la Biblia, así como tengo esta, con el salmo preferido o el salmo favorito. No basta solamente esto. Había que hacer en ese altar, presentar sacrificio al Señor. Jesús fue el Cordero de Dios, el sacrificio vivo. A través de su sacrificio, Él perdonó nuestros pecados de una vez y para siempre. El Cordero de Dios. Ahora nosotros no estamos pensando en sacrificar animales, en derramar sangre de animales inocentes. Ya Cristo Jesús pagó con su sangre derramada en la cruz ese sacrificio para expiar nuestros pecados. Pero aquí David debía hacer el altar y presentar sacrificios a Jehová por el pecado que había cometido. Le dice, ve y haz un altar. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. La era de Arauna era un sitio en donde se trillaba el trigo, donde iba a presentar el sacrificio David por el pecado. Y viene este hombre y le dice, no, tómala, toma esta era, toma los animales para el sacrificio. Entonces le dice el rey David, no presentaré a Jehová. Todo lo que Arauna le ofrece al rey David, lo hace de corazón y le dice, toma los bueyes para el sacrificio, la leña, los ríos. Entonces viene el rey David y le dice, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. La palabra del Señor dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. En este pasaje vemos cómo David está haciendo lo que Dios le ha ordenado a través del profeta Gad. Él está obedeciendo y cumpliendo con el mandato, porque Dios así le ha instruido. Pero David quería presentar a Dios algo que a él le costara, porque el amor así es sacrificio, es entrega, es algo que cuesta. Así es como nosotros podemos mostrar reverencia hacia lo sagrado. Entonces el Señor nos manda que ese sacrificio vivo que somos tú y yo, esa ofrenda agradable que somos tú y yo, nos presentemos a cada momento en nuestro altar. No sé si tú tengas un sitio específico en tu casa, apartado, separado, como altar, en donde la conexión de nosotros con Dios se vuelve más íntima. El Señor nos escucha en cualquier momento, en cualquier lugar. No es que nosotros debamos tenerlo, pero si podemos hacerlo, es muchísimo mejor, porque nos apartamos del ruido y nos enfocamos en esa intimidad con el Señor. Si bien aquí el altar era importante, pero en el altar sin sacrificio no hay perdón. Qué hermoso cuadro nos enseña aquí el Señor a través de su palabra, que aunque el pecado fue grande contra Dios, que aunque el corazón del rey se llenó de orgullo, luego se arrepintió y le dijo, Señor, he pecado contra ti. Dios vio el corazón de David, el arrepentimiento, pero David no solamente debía quedarse con aquello, en arrepentirse, era necesario hacer algo. Primero, obediencia al Señor. Obedeció al profeta. Hazte un altar. En el altar que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos lograr ni hacer nada. No podemos presentarnos a Dios con algo que no nos ha costado, sino que debemos presentarnos a Dios con lo que a ti, con lo que tú sabes que a Dios le agrada. Quizás no venimos hoy con una ofrenda monetaria, y claro, si hay alguien que lo hace, ya su relación con Dios. Pero Dios nos pide que nuestra entrega, dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. ¿Quién está en el trono de tu corazón hoy? ¿Quién es el que rige tu vida?
cómo tú te comportas y tú te conduces. ¿Quién es el que te dicta los pasos a seguir? ¿Es el Espíritu Santo o son tus propias emociones o tus propias motivaciones? Que aquí el punto es el cuidado que debemos tener con las motivaciones y con las intenciones. Muchas veces aún hay personas que hoy en día, con alguna publicación que hacen, están pretendiendo dar un mensaje, pero eso lleva consigo una segunda intención. Y allí está lo malo. Las intenciones, lo que se esconde detrás de, y no ser transparentes delante del Señor. Por eso el Señor no va con la hipocresía. Nosotros debemos ser leales, debemos ser veraces, porque el Señor conoce nuestras intenciones. Y a veces decimos, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué me sucede esto a mí? Recuerda que de todo lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar. Si tú te fijas, cuando Jacob viene y se hace pasar por su hermano Esaú para recibir la bendición, él engañó, a través del engaño obtuvo la bendición de su padre. Pero ¿qué sucede más adelante? Él fue engañado también. Él fue engañado por su suegro al no darle la esposa, que era Raquel, sino que le dio a Lea. Él había sembrado algo antes, pero luego también tuvo que cosechar de aquello que él había sembrado. Todas aquellas personas que nos dedicamos a hablar, a aconsejar de la palabra de Dios, debemos hacerlo de la manera más transparente, más correcta. Muchas veces hay quienes que hasta el púlpito utilizan para hablar mal de otros. Si tú tienes algo contra alguien, ve directamente a la persona. Pero solo es el Señor que nos puede ir moldeando y capacitando a nosotros para actuar con sabiduría, para vivir sabiamente en estos tiempos. Para el Señor no hay cosa imposible, no hay cosa difícil para el Señor. Él siempre tiene una salida para todo. No dejemos de orar, no dejemos de clamar. Por eso es importante el altar, por eso es importante que vayamos y libremos nuestras luchas y nuestras batallas día a día con la fuerza, con el poder de Dios. ¿Cómo un cristiano va a poder vivir sin oración, sin lectura de la palabra del Señor? Muchas personas hoy en día están tratando de motivar a otras, ya sea con el ayuno, ya sea con la oración. Y es importante que hayan personas que nos motiven a orar, que nos motiven a ayunar. Si tú vas de acuerdo a la visión de estos hermanos o hermanas, vamos para adelante. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que Dios los levanta para llevar a cabo ciertas actividades con el pueblo de Dios. Pero no olvidemos que el trato de Dios para cada uno de nosotros es muy, pero muy personal. ¿Qué es lo que Dios nos pide a diario desde que abrimos nuestros ojos? Si el reino de Dios ha sido establecido, ha sido instaurado en nuestras vidas, día a día tenemos una misión por cumplir. ¿Cuál es la misión para hoy? ¿Cuál es tu misión para este día que Dios te ha encomendado a hacer? ¿Cuáles son las batallas que te ha llamado a librar hoy? Pero ¿cómo no vamos a dar cuenta de las batallas y de todo lo que nos rodea si nuestra vida espiritualmente no la estamos viviendo como el Señor quiere? Por eso muchos hoy dicen y dan mal testimonio, porque creen que con solamente asistir a la iglesia ya están cumpliendo, ya están. La verdadera vida la vivimos los 7 días de la semana, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la actividad que estemos desarrollando. Es allí nuestro campo de batalla, es allí donde luchamos. Es allí donde los enemigos empiezan a hacer guerra. Pero también es allí donde el Señor nos puede levantar y nos dice, te hace falta el altar, te hace falta el sacrificio. Tú no me estás honrando porque te estás llevando por tus emociones, te estás llevando por tus raíces de amargura, te estás dejando llevar por tus consejeros que yo no los he enviado. Cuando golpeamos directamente nuestro cuerpo por todas aquellas cosas que han tenido y han abarcado mucha de nuestra vida y ciertas áreas no las hemos traído al Señor, no nos hemos despojado de la altivez, del orgullo y no se las hemos entregado al Señor. Tú todavía en esas áreas no has madurado, no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el rey dijo, yo no presentaré sacrificios, yo no haré holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz.
Y mire lo que sucede cuando nos rendimos a Él, cuando nuestra obediencia es absoluta al Señor. ¿Quiere ver qué sucede cuando nos entregamos a Él? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Ves ahora por qué es tan importante el altar? ¿Por qué es tan importante el sacrificio vivo, que nosotros vengamos a Él en absoluta obediencia? Porque allí el Señor escucha tus peticiones, allí escucha tus ruegos, tus súplicas, y Él actúa a nuestro favor. No que no nos van a venir cosas malas, pruebas. Estamos expuestos a todo ello si es que Dios lo ha permitido. A veces vienen pruebas duras como enfermedades, pérdidas. No estamos exentos de ello. Pero aquí lo importante es quién pelea por nosotros. Quién es el que lidera en el trono de nuestro corazón. Por eso no debemos dejar de orar. No importa en la actividad que estemos haciendo, muchas veces son excusas que nosotros ponemos para no venir al Señor. Aún en la actividad que estemos realizando, allí nuestra mente y nuestro corazón pueden estar conectados con la presencia de Dios. Y tiempo, todos tenemos tiempo, todos tenemos la misma cantidad de horas, minutos, segundos. Que seamos sabios para redimir ese tiempo, para aprovechar ese tiempo, para sacar lo mejor de este día que Dios nos ha dado. ¿Cuál es tu oración ahora? Señor, dame todo lo que tú tengas para mí hoy. Tú sabes qué es lo que yo necesito. Tú sabes en esta prueba que hoy me encuentro. Sé que tú tienes la salida. Sé que tú tienes la solución. Indícame, Señor. Dame esas estrategias tuyas, Señor, para saber utilizarlas y poder así moverme en pos de tu voluntad. El Señor sigue obrando milagros. El Señor sigue actuando. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Nosotros es que a veces desmayamos, a veces desanimamos porque no vemos la respuesta inmediata, pero recordemos que es que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Hay una frase que dice: los tiempos de Dios son perfectos los tiempos de Dios. El punto es que el tiempo de Él no es nuestro tiempo. No nos cansemos pues de orar, de clamar. Y la invitación que hoy yo te puedo hacer es que es Dios quien a nosotros nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos correr con la visión de alguien más. Si podemos tomar algo, debemos hacerlo. Pero recuerda que el Señor con cada uno trata totalmente diferente. Que debemos tener comunión como cuerpo de Cristo, debemos tenerla. Pero al final, tu relación con Dios, mi relación con Dios, es muy, pero muy personal. ¿En pos de qué nos movemos hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú presentes hoy delante de tu altar?